Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la tercera entrega del programa Rumbo a Carondelet, donde participarán todos los candidatos y candidatas a la primera magistratura del Estado, y por supuesto también compartiremos esta mañana con la única mujer candidata a la presidencia de la República, la doctora Jimena Peña, quien es la representante de Alianza País, con quien vamos a compartir estos casi 58 minutos en tres bloques fundamentales que, como ustedes saben, está repartido entre la economía, dolarización, recuperación de la economía en general, por supuesto los temas sociales como la educación, la salud, y también la institucionalidad, que tiene que ver también con derechos, reformas y la corrupción. Por supuesto, como siempre, compartimos esta mesa de trabajo con nuestra compañera María Paz Gervin. María Paz, ¿cómo estás? Buenos días, gusto, como siempre. Buenos días, Byron. Buenos días a la candidata Jimena Peña. Es un gusto poder compartir con usted esta mañana aquí. Y buenos días a todos quienes nos escuchan desde sus hogares. Candidata, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar este diálogo frontal con Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Candidata Peña, mi primera pregunta va en el marco de lo económico. Hemos leído su plan de trabajo, son alrededor de 34 páginas, si no me equivoco, 35, una propuesta bastante completa, donde rescato algunas cosas, sobre todo el mantener aquellas partes originarias del proyecto político de Alianza País y mejorar aquellas que no resultaron como esperaban. Vamos a procurar solventar a lo largo de esta conversación cada uno de esos temas, pero quiero empezar con el tema económico y veo alguna coincidencia entre su plan y la de todos los otros candidatos que hablan de apoyar el emprendimiento y generar mayor desarrollo de la industria nacional. Mi pregunta es, ¿cuál es su postura frente a la apertura del país a mercados internacionales y qué estrategias en concreto ha planteado? Porque tenemos que reconocer que tanto por la situación económica, por la pandemia y por varios factores, el consumo en nuestro país efectivamente está golpeado. Entonces, partamos del supuesto de que efectivamente con toda esta serie de créditos que no quedan muy claros de dónde se van a financiar, se va a lograr desarrollar el emprendimiento. Mi pregunta es, ¿el consumo doméstico será suficiente? ¿Cuáles son esas estrategias para poder insertarnos en el Ecuador, en el sistema internacional como Ecuador, con aquella industria que se pretende desarrollar? Muchísimas gracias, María Paz, por la pregunta. Un gusto compartir este espacio con Byron y, por supuesto, un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Usted ha mencionado acertadamente, María Paz, que muchas de las preocupaciones de los candidatos en efecto están relacionadas a la principal preocupación de los ecuatorianos, que es el empleo, que es la generación de oportunidades para el emprendimiento. Usted ha mencionado de a qué actitud vamos a tener hacia los mercados internacionales. Bueno, en efecto, el Ecuador requiere también tener este intercambio con los mercados fuera del país, pero es fundamental también promover en efecto la demanda, el consumo. No vamos a reactivar nuestra economía si no reactivamos la demanda. Para esto, por ejemplo, es una prioridad conseguir los recursos adecuados para la vacuna. Entiendo que habrá luego la posibilidad de hablar de aquello a mayor profundidad, pero una primera claridad que tenemos que tener es que sin la vacuna para los ecuatorianos lo antes posible, la reactivación económica va a ser una utopía. Entonces, efectivamente, el tema de la vacuna, si me permite, es indispensable, pero previo a la pandemia ya teníamos un nivel de desempleo elevadísimo y el consumo ya se había visto castigado en el Ecuador. Indudablemente, le comento que de hecho desde el 2017 teníamos ya una economía golpeada, un alto nivel de endeudamiento. Por eso fue que durante los 3 primeros años de este gobierno, por ejemplo, se dieron varias exenciones tributarias, María Paz, que le han significado al Ecuador dejar de recaudar 4.000 millones de dólares. Y como usted bien menciona, las cifras de empleo no mejoraron. Por eso, dentro de nuestra propuesta, tenemos la iniciativa de redireccionar
esos incentivos para sectores pequeños y medianos que se comprometan con generar nuevas plazas de trabajo para mujeres, para jóvenes y para adultos mayores de 50 años. Estamos claros que tenemos que impulsar a este sector pequeño y mediano que representa cerca del 70% del empleo en este país y que lastimosamente ha tenido que enfrentar la crisis económica y la pandemia sin ningún alivio real en sus actividades. Por eso, de llegar a la presidencia, vamos a presentar un proyecto de ley económico urgente de real alivio económico y financiero para los ciudadanos que no han podido refinanciar su tarjeta de crédito, para los ciudadanos que no han podido refinanciar su préstamo hipotecario, el préstamo de su negocio. Además, queremos permitir a los ciudadanos de manera excepcional salir de la central de riesgos. Tenemos una crisis que es excepcional. Muchos ciudadanos se encuentran en esta central, a veces hasta por abusos de ciertas empresas privadas que cobran recargos que no deberían, y en ese proceso de disputa las empresas reportan a los ciudadanos a esta central de riesgos y esto les impide, por ejemplo, a aspirar o acceder a estos créditos por 3 años. Eso tiene que cambiar si es que queremos apoyar al emprendimiento, apoyar a la generación de empleo y a la reactivación económica. Si me permite, Jimena, el Ecuador va a enfrentar este 2021 una dificilísima situación mundial del comercio por la contracción del mercado. Según estadísticas y los estudios del Banco Mundial y el Fondo Monetario, Ecuador podrá tener una contracción de la economía de más o menos 3 o 4% del PIB, dicen algunos que más. Pero las exportaciones no tradicionales, llámese banano o camarón o cacao, han representado casi 6.000 millones en ingresos. La petrolera está por debajo de los $50 del precio referencial, por lo tanto, de ser gobierno usted va a tener un presupuesto muy pequeño si también toma en cuenta que para el impuesto a la renta que se declara ahora en marzo, en abril, no va a haber la misma recaudación que en el año 2020, incluso menor que la del 2019, ha dicho el SRI. Usted va a recibir un país que no va a tener fondos. ¿De dónde va a sacar estos fondos para precisamente poder reactivar el sector productivo? Byron, las instancias internacionales están recomendando a sus países, por ejemplo, revisar impuestos como el impuesto al patrimonio. En el Ecuador se evaden 4.500 millones de dólares en impuesto a la renta, que de acuerdo a nuestra Constitución sería el impuesto que más debería recaudar al tener un sistema tributario de justicia social, de solidaridad. Nosotros vamos a combatir con fuerza la evasión tributaria, Byron. En este país, el Servicio de Rentas Internas usa toda su capacidad para recaudar al pequeño, para recaudar el tributo del mediano. ¿Qué se hace en efecto para que las grandes empresas, que son las que pagan el tributo cuando quieren o cuando hay remisiones, tributen de manera oportuna con el Estado? Tenemos que combatir esta evasión tributaria y permitirle al Estado que recaude aquello que la ley le permite para que pueda redireccionar estos recursos a responder a la educación, a la salud, a una reactivación económica que requiere más que nunca de la solidaridad de todos los sectores. Cuando se debatía la ley humanitaria, la ley económica urgente, se trataba de colocar una contribución de aquellas empresas que tuvieron utilidades durante la pandemia, Byron. En el Ecuador, la banca privada ha tenido 205 millones de utilidades durante la pandemia y pese a ello no han flexibilizado requisitos, no han apoyado a nuestros ciudadanos en refinanciar su tarjeta de crédito, le han cobrado tasa de mora, le han cobrado el refinanciamiento. Al ciudadano que va a canjear su bono de $50 le cobran $1 por canjear ese bono. Es decir, ni siquiera a estos ciudadanos que están en condiciones de mucha vulnerabilidad, ni para ellos ha habido un mínimo de consideración y permitirles recibir su bono integralmente. De sus palabras, permítame que le interrumpa para seguir con el hilo. De sus palabras interpreto entonces que usted podría analizar la posibilidad de un impuesto al patrimonio y además un impuesto a la banca, un impuesto especial. Tenemos que debatir el impuesto al patrimonio, tenemos que combatir la evasión en este impuesto y no estamos hablando del pequeño patrimonio de nuestra gran mayoría de ciudadanos. Estamos hablando de patrimonios, de activos que se encuentran escondidos en sociedades
de paraísos fiscales, bienes en el Ecuador que pertenecen a sociedades registradas en paraísos fiscales. Pero será mucho lo que recaude de ahí, perdone la interrupción. Mire, cada dólar que se pueda recaudar de aquellos sectores que puedan contribuir más será altamente necesario para invertir ese dólar en la vacuna, en personal de salud, en conexión de internet para nuestros niños y jóvenes que enfrentan una educación virtual sin las herramientas mínimas que requiere aquello. Es decir, todo esfuerzo que nos ayude a combatir la evasión tributaria, a recuperar para el Estado lo que legalmente debe recibir para redistribuir la riqueza, pues tenemos que procurar que el Estado recaude lo que debe recaudar. O sea que los bancos también tendrían un tratamiento, digamos, especial en esta propuesta de ley. Le refiero a esto si será un impuesto permanente o un impuesto circunstancial, así como hemos tenido algunos impuestos excepcionales solo por un periodo determinado. ¿Se podría pensar que eso sería una de las posibilidades de ustedes? Mire, yo creo, Byron, que la pandemia debe dejarnos reflexiones profundas. La humanidad ha vivido una pandemia, hemos visto familiares, cadáveres en las calles, hemos visto lastimosamente la desigualdad en la salud, hemos visto ciudadanos desesperados esperando un respirador. Tenemos que rescatar lecciones que nos permitan, como ecuatorianos, construir un país más solidario. De nada a usted le sirve tener una gran empresa, grande infraestructura, si los ciudadanos están confinados porque no pueden acceder a una vacuna. De nada le sirve a usted tener 5 carros del año si tiene miedo a morir y no puede salir de su casa. Estas reflexiones, si queremos aprender a profundidad lo que nos puede dejar la pandemia, nos tiene que obligar a pensar en un país de mayor solidaridad, un país sobre todo de los sectores más pudientes, un país donde se pueda contribuir con generosidad para que todos podamos tener mejores condiciones de vida, porque la reactivación económica va de la mano, Byron, a que también haya menos pobres. Una población que tiene un alto porcentaje de pobreza es una población que no consume, que no gasta, que vive con carencias. Una población que tiene mejores condiciones de vida es una población que compra el bien que produce nuestro empresario privado. Entonces, combatir la pobreza debe ser una meta colectiva, no solamente para garantizar dignidad a nuestros sectores más empobrecidos, sino incluso para generar reactivación económica, dinamismo y, por supuesto, ganancia para los empresarios que tienen prácticas responsables. Candidata Peña, yo tengo una pregunta un poco, manteniéndonos en el área de economía, pero moviéndonos un poco a otro aspecto. Vamos con el tema del ahorro del Estado, de un Estado responsable que esté preparado para aquellos imprevistos. Y como usted viene del proyecto correísta, le recuerdo que uno de los emblemas con los cuales inició el gobierno hace 15 años y que todavía tenemos las secuelas, es el tema del famoso ahorro. Representado en el FEIREP, el Fondo de Ahorro, pero que dio la medida a través de esta primera iniciativa de un Estado derrochador, de un Estado poco planificado, de un Estado que no consideraba que tener un fondo de reserva para enfrentar una catástrofe como ya la vivió durante, por poner un ejemplo, el terremoto de Manta, pero desde luego la vida nos ha demostrado que este tipo de catástrofes naturales, incluidas la pandemia, se presentan con más frecuencia. ¿Cuál es su postura? Usted dijo que va a mantener el espíritu y ese era uno de los espíritus del proyecto correísta. ¿Cuál sería su visión frente a crear un fondo, llámese como se lo quiera llamar, de ahorro y tener un Estado mucho más preparado para lo que viene? Bueno, María Paz, una pequeña precisión. No es el proyecto correísta, es un proyecto que fue impulsado por Alianza País, que no le pertenece a una persona, no le pertenece a Jimena Peña. No estamos tan seguros de eso. Por eso el resto de la ciudadanía. Por eso es importante aclarar y por eso le agradezco el comentario. Este proyecto político no le pertenece a una persona, ni siquiera a la persona que en este momento lo está liderando, que es Jimena Peña. Este proyecto le pertenece a los miles de ecuatorianos que aspiran a tener un país diferente, un país de justicia social, un país que garantice la vida y la dignidad de todos y, por supuesto, de nuestras niñas y de las mujeres. Así es que nosotros, en efecto, creemos en un Estado eficiente. No creo en el derroche, María Paz. Creo que es importante valorar que cada dólar que ingresa a las arcas fiscales es un dólar que afecta a nuestros ciudadanos que tienen que contribuir. Entonces, esa sería una primera diferenciación con el proyecto del cual usted tiene el origen político. Queremos optimizar esos recursos en lo que es necesario, en las prioridades para el Ecuador. Si hubieron excesos en el manejo de recursos, queremos corregir aquello para que tengamos una administración
que no sea derrochadora, Hubo pero excesos, una efectivamente administración hubo excesos. que tenga claridades, María Paz, de que no se puede, por ejemplo, hablar de excesos si esos recursos están yendo a la salud. En estos momentos, mire lo que ha pasado, 3 años de desinversión en salud, viene una pandemia y resulta que nos encontramos con un sistema de salud totalmente incapaz de responder a la emergencia. Entonces, para poder prever a emergencias, usted dice los fondos de ahorros que son importantes. Sí, es importante ahorrar, pero también es importante dotarle, por ejemplo, al sistema de salud de infraestructura adecuada, de personal adecuado, de ese primer nivel de salud, de esa vigilancia epidemiológica que ha fallado y que lastimosamente ha permitido que la pandemia se expanda. Entonces, parte, en efecto, de tener un Estado eficiente que prevé el futuro es invertir de manera adecuada en un sistema sanitario para que el mismo tenga las herramientas de enfrentar emergencias como la pandemia. Es decir, tener un gobierno de previsión no necesariamente significa tener miles de dólares en Bank of America en Nueva York, parados ganando al menos del 1%. Probablemente se requiere una combinación de los dos. Tener, sí, cierto colchón, pero también tener, por ejemplo, un sistema de salud adecuado, un sistema de educación que es virtual, sin conexión de internet, sin un computador o una tablet para nuestros niños, si me permite, obviamente Jimena, no es eficiente. Vamos a poder hablar de eso. Discúlpeme que le interrumpa. Los tiempos en televisión, usted sabe que son cortos. Vamos a ahondar precisamente en educación, en salud. Más bien, la pregunta iba dirigida al tema del ahorro y podríamos partir del hecho de que se acepta que hubo excesos y no nos referíamos precisamente a inversiones de las que no estamos todos tan seguros, sino más bien a la cantidad de asesores, de esos sueldos inflados. Pero bueno, ya habrá oportunidad de ahondar más. Hasta ahora podemos ir al primer corte y volvemos enseguida para seguir ampliando en esta grata conversación que tenemos con la candidata Jimena Peña. Continuamos con nuestra candidata Jimena Peña de Alianza País, quien además tiene un interés especial en la salud y en la educación. Recordemos que también fue asambleísta, tiene también un pasado en la migración, fruto de la situación que vive el país hace muchísimos años, y esto le puede dar, digamos, una visión diferente de lo que es el aspecto social. Y en el modelo de Alianza País, por lo menos en el inicial, el sector social, el sector salud, educación, por lo menos en teoría fue eso, uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, le queremos preguntar a la candidata Jimena Peña si es que efectivamente este modelo que en la época de Rafael Correa se mantuvo con ese control y rigurosidad del Estado en la educación va a seguir como modelo. Le digo esto porque de alguna otra manera con estas nuevas realidades, la teleeducación, las dificultades tecnológicas de que los chicos accedan a Internet, por supuesto, ha cambiado muchísimo, digamos, esta cultura de la educación. ¿Cuál es la propuesta concreta para que los chicos retornen? Porque hay además una gran deserción escolar, no solamente por la situación sanitaria, sino por la situación económica de los padres. ¿Cuál es la propuesta concreta en el tema educación? Byron, de igual manera, en el sector de educación ha habido un recorte presupuestario bastante fuerte, varios 1.238 millones menos en educación durante los últimos años, y eso ha debilitado la calidad de educación. Yo creo que durante la última década hubo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, para generar condiciones de igualdad en la educación. Se construyeron las escuelas del milenio, que fue un proyecto que lo que aspiraba era generar igualdad de condiciones dentro de la educación. Claro, hubieron falencias, por ejemplo, no se consideró el tema de transporte en la ruralidad, también algunas particularidades excepcionales de algunas realidades territoriales que impedían que un niño pueda trasladarse varios kilómetros para acceder a esa educación. Yo creo que podemos construir un modelo
que considere estas excepcionalidades de tal manera que podamos responder a la realidad que viven nuestros niños de los territorios más alejados. Pero yo creo que hay que fortalecer también lo que existe. Si hay escuelas del milenio, yo creo que una estrategia no es deslegitimar todo lo que se hizo, más bien es ver, de lo que tenemos, cómo lo fortalecemos. Esa escuela del milenio tiene internet, tiene equipamiento, está respondiendo a las necesidades, los niños están yendo a esas escuelas. Si tienen problemas de transporte, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema de transporte? En el tema del ingreso a la universidad, se hizo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, pero también tuvimos un examen ser bachiller que a través de un proceso de selección que a mi criterio ha excluido a miles de jóvenes por haber dado demasiado peso a un solo examen, por ejemplo, ignorando el récord académico que un estudiante pudo haber demostrado durante todos sus años de educación secundaria. Por eso creo que hay que revisar el mecanismo de ingreso a las universidades y garantizar igualdad de condiciones. Por eso queremos retomar en nuestra propuesta los preuniversitarios para que el Estado se comprometa a tener 6 meses de nivelación gratuito para nuestros jóvenes que no han podido ingresar todavía a la universidad y de esa manera tengan una oportunidad no solamente de prepararse para el examen, sino también un acompañamiento, un seguimiento para que puedan en efecto escoger la carrera que deseen. También tenemos que hablar, Byron, de la oferta académica. Necesitamos desarrollar programas académicos de 2 y 3 años que sean una opción para aquel joven que a lo mejor se casa joven y le toca trabajar y tiene que estudiar en la noche en la universidad, o aquel joven que tiene que mantener a sus hermanos, que de pronto no puede aspirar a una educación larga, pero que requiere una preparación que le permita mejorar su condición económica. Candidata, si me permite hacer aquí un paréntesis, pero el modelo correísta, perdóneme que insista con esto, de las escuelas del milenio, por ejemplo, resultó un fracaso porque eran construcciones gigantescas que contaron millones de dólares y que nunca resultaron ser una opción para los chicos, sobre todo en el campo, porque hemos visto el abandono escolar, lo que usted decía, por la distancia, por diferentes circunstancias, y también los exámenes de ingreso a las universidades que también limitaron muchísimo porque era una especie de que el gobierno, el Estado decía, tú sí puedes estudiar y tú no puedes estudiar, generó muchísima frustración y creo que esos dos modelos fracasaron. Un poco a eso era mi pregunta en el sentido de que si usted va a continuar con esos dos modelos. Lo que yo le he mencionado es que vamos a corregirlos. Las escuelas del milenio están ahí, al significado inversión económica, más allá de los bochornosos actos de corrupción que están en manos de la justicia, son infraestructuras que existen. Y a mí me parece que en vez de querer reactivar una escuelita comunitaria con un maestro, muchos de esos lugares fueron abandonados, no tienen las condiciones sanitarias ni tecnológicas para brindar una educación de calidad. Más bien, fortalezcamos las escuelas del milenio y resolvamos el tema del transporte. Yo he vivido, en Estados Unidos, donde hay un transporte público escolar que ayuda a los niños a que estén a tiempo y luego al final de la jornada también les van y les dejan en la puerta de sus casas. Es decir, la solución no es volvamos al modelo obsoleto de hace varios años, que lo único que hizo fue marcar una diferencia en la calidad educativa durante décadas. Nuestros niños de pueblos y nacionalidades todavía tienen dificultades accediendo a la educación de tercer nivel. Nuestros jóvenes afrodescendientes no pueden ingresar a la universidad porque viven en provincias como Esmeraldas, que lastimosamente se ha quedado relegado del desarrollo. Nuestra responsabilidad es velar por una educación de calidad. Si hay una infraestructura, una inversión importante que se realizó, la solución no es ignorar esa inversión, es complementarla con los temas que no se hicieron para garantizar que esos recursos den su resultado a la sociedad. En relación al tema del ingreso a la universidad, ya le comentaba que lo que necesitamos es nivelar a nuestros estudiantes a través de preuniversitarios, incrementar la oferta académica también porque hayan más cupos en las universidades para nuestros jóvenes y mejorar el proceso de ingreso, que no sea un examen el que determine el futuro de nuestros jóvenes. Un examen puede ser obviamente una parte, un porcentaje de la valoración integral que se le debe hacer a un estudiante, para ver si en efecto tiene en condiciones o no de ingresar a la universidad. Pero también la oferta académica es fundamental para generar mayor número de estudiantes que puedan ingresar a la academia, ¿no? A las universidades.
Yo quiero ahora, candidata Peña, si usted me permite, entrar un poco al tema de salud. Y yo he revisado en su plan de gobierno con 8 objetivos. El objetivo 6 me llama fuertemente la atención porque habla de democratizar los avances de la ciencia y tecnología para la salud, educación y el trabajo. Entonces, noto algunas coincidencias también porque todos o todas las candidatas, incluido usted, se refieren al acceso universal a la salud. Está garantizado en la Constitución, es decir, está escrito porque en la práctica no se garantiza y todos y todas insisten en esto. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es su perspectiva de la relación de la salud pública y privada? Porque la tendencia un poco a nivel mundial para dar cobertura, y le puedo tomar un modelo exitosísimo como es el modelo español, justamente habla de esta dualidad, de que la salud pública necesita trabajar en conjunto con la privada. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, la salud pública en el Ecuador es la única opción que tienen nuestros ciudadanos que no tienen recursos para pagarse un hospital privado, una clínica privada. Lo que nosotros como Estado debemos garantizar es ese derecho para los ciudadanos que no tienen recursos. El ciudadano que tiene una buena chequera va a hacerse atender en cualquier hospital, ahí no va a haber problema porque el ciudadano va y paga por un servicio. Nosotros estamos acá promoviendo el ejercicio de un derecho para los que no tienen esa chequera y requieren tener salud. Realmente yo no me opongo a lo privado. Es importante que haya ese servicio, no solamente en el ámbito económico, sino también para complementar, por ejemplo, el esfuerzo que desde lo público no lo podemos hacer. Pero lo que debemos nosotros como gobierno, en mi caso de llegar a la presidencia, es promover el ejercicio de ese derecho a los niños y niñas que no tienen padres con grandes chequeras. Claro, no, estamos de acuerdo. Yo creo que ese principio es muy loable, pero la pregunta que todavía no encuentro la respuesta es ¿cómo? Y más allá de mi afán para nada es que usted sienta que, como me comentaba hace un rato, que emito juicios de valor, pero es que este es mi papel, repreguntar. Y yo parto de que usted viene del correísmo, de Alianza País, y justamente en sus declaraciones y en su plan de gobierno usted establece que va a conservar el espíritu. Entonces yo sí me refiero al tema salud y le recuerdo que si algo pasó durante la década del expresidente Correa, donde usted empezó su vida política, fue que se destruyó la salud. Se destruyó la salud, ¿y a qué me refiero en concreto? Me refiero a que la relación con la salud privada era de estar completamente asfixiando la salud privada. Y para poner en ejemplo, y que esto no quede solo como una opinión suelta, le pongo el ejemplo de los trasplantes. En el Ecuador empezó a hacerse de manera exitosa trasplantes de órganos vitales alrededor del año 2009. El liderazgo, desde luego, estaba en la salud privada. ¿Por qué? Porque la salud pública no tenía las capacidades para hacerlo. No me refiero que los médicos y médicas del sector público no puedan, sino me refiero a recursos, tecnología, infraestructura. Durante el gobierno de Correa se planteó que los trasplantes debían hacerse en conjunto, lo cual parecía una posibilidad muy plausible. Entre los, y abro comillas, entre los procesos de negociación que se hizo para que se derive al sector privado aquellos trasplantes donde había el conocimiento, la expertise, el know-how, como mencionan en el sector privado, tenía que cubrirse aquellos costos. El sector público, en concreto, el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, estableció que entraron al proceso de negociación de los costos. Evidentemente, el sector privado vive de lucro, por supuesto, es privado. No conozco a nadie que decida trabajar salvo aquellos filántropos sin buscar una rentabilidad. Como esto era un tema de bien público, de necesidad, se debía llegar a los costos mínimos. Estos costos mínimos, y aquí tengo un dato que obtuve, por ponerle un ejemplo, de trasplante de riñón se estimaba que oscilaba entre los 90 y 100 mil dólares. El Ministerio de Salud, por ahí en el año 2010, 2012, dijo que lo máximo que ellos pagarían era 60 mil. Con lo cual el hospital privado tenía la obligación de asumir esa pérdida. En el supuesto de que asume esa pérdida, tampoco estaba claro cómo se iba a cobrar. Y sabemos que la cartera vencida de estas derivaciones llevó a quebrar a varias instituciones del sector privado de la salud. En resumen, esta pequeña antecedente deriva a que al año 2021, en el Ecuador no se hacen trasplantes. El sector privado ha perdido esa capacidad de hacer trasplantes y el sector público apenas logra hacer 1 o 2 al año. Y le pongo un caso en concreto. Conocí de un joven, es muy lamentable, de apenas 47 años, que la semana pasada falleció en Quito porque necesitaba urgentemente un trasplante de riñón.
que hace 15 años en el Ecuador se hacían. Y hoy día, después del paso de la salud, del sistema de salud asfixiante, de la revolución ciudadana, no se hace ni en el sector público ni en el sector privado. Por eso es que para mí es necesario saber cómo piensa democratizar la salud. Gracias, María Paz, por su comentario. Yo le voy a hacer una reflexión a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Ustedes creen, en efecto, que antes del 2007 el Ecuador tenía un sistema de salud mejor al de la última década? Usted, ciudadano, que iba a buscar una operación y le pedían que compre la gasa, que lleve el alcohol, que compre todos los implementos para la operación, porque simplemente los hospitales no tenían absolutamente nada, ni siquiera los mínimos de insumos para enfrentar esa operación. Si es que hay costos excesivos por parte del sector privado o el sector privado pretende que el Estado cubra sus precios en vez de acceder a precios razonables, es ético que el Estado le pague una operación a un sector privado que puede valer miles menos, en efecto, para poder garantizar una corresponsabilidad, una participación solidaria. Bien decía María Paz, el privado quiere hacer plata, el Estado lo que quiere es garantizar o debe garantizar es un derecho. No niego que pudieron haber errores, de buenas intenciones está yendo el infierno, dicen, y por eso estamos aquí. Vamos a revisar aquello a profundidad y si podemos restablecer nuevamente una relación con el sector privado que debe dar un servicio, que debe tener una ganancia, pero también debe ser una ganancia ética que no abuse de la capacidad del Estado. Tenemos que luchar también contra la corrupción, María Paz. Tenemos que hablar de los actos de corrupción que se han evidenciado durante los últimos años. Queremos despolitizar al sistema de salud pública. Nunca más debemos tener un gerente puesto a dedo, digamos por dedo o por cercanía a una autoridad, a un gerente de un hospital. Un hospital debe estar gerenciado por alguien que conoce la institución, que tiene una hoja de vida impecable, que se ha formado para esa posición de administración, de tal manera que podamos tener gerencias de hospitales que tengan una visión a mediano plazo mínimamente de en qué lugar debería estar esa institución y buscar los mecanismos de optimizar recursos, de optimizar sus actividades, sus procesos. Así es que yo no dudo, María Paz, en efecto, que se hayan cometido errores, a veces de buena fe, a veces también por abuso, a veces hasta por temas de corrupción. Pero por eso queremos administrar con responsabilidad la salud pública y en este sentido el compromiso con los ciudadanos de recuperar un sistema de salud en el que usted no tenga que preocuparse de la jeringuilla, no tenga que preocuparse de la gasa y pueda acudir porque sabe que ahí va a tener su niño, su hijo, su padre, su madre, su abuelo, una atención de calidad. Candidata, para el tema puntual de las vacunas, el gobierno ya ha anunciado estos últimos días que en esta reunión que mantienen en Washington, esta visita con Pfizer, ya se van a adquirir casi 8 millones de vacunas, por lo menos las 4 millones primeras dosis vendrán hasta marzo. Sin embargo, cubrir el 70 o 80% de la población va a requerir de dinero. De ser gobierno ustedes a partir de mayo, ¿de dónde sacarán estos recursos? Porque además hay una demanda mundial muy fuerte por las vacunas y no necesariamente es porque usted tenga el dinero le van a dar las vacunas. Eso ya se negocia con anticipación. Y efectivamente, si usted ya llega prácticamente a mayo o a junio a iniciar su gestión, muy difícilmente va a tener capacidad de maniobra con las grandes transnacionales para poder adquirir esas vacunas. ¿Qué le ofrece al Ecuador en estos siguientes 6 meses de ser gobierno para poder dar vacunación por lo menos a un 50% de la población? Bueno, vamos a trabajar desde el primer día, Byron. Vamos a poner todo el esfuerzo y usar todo nuestro personal diplomático al servicio de la salud de los ecuatorianos. Creo que tenemos que hacer un fuerte esfuerzo para retomar diálogo no solamente con Pfizer, con todas las otras empresas que también están promoviendo, que están fabricando vacunas, de tal manera que podamos adquirir el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible. ¿De dónde va a sacar tema de los recursos, a eso iba. Gracias. Aquí lo que tenemos que establecer son prioridades. En el Ecuador, durante los últimos años, el único rubro que no se ha disminuido es el rubro de servicio de la deuda. Bueno, la prueba de ello fue que en medio de la pandemia, en febrero o marzo, cuando estábamos en el peor pico de la pandemia, se pagaba un fuerte tramo de la deuda de manera anticipada, en vez de garantizar esos recursos para la protección de nuestro personal de salud.
Esa ha sido la realidad. Tenemos que liberar recursos en el siguiente presupuesto que debe ser entregado en los primeros 90 días a la Asamblea Nacional, y en ese presupuesto tendremos que liberar recursos del servicio de deuda para atender la emergencia sanitaria. A nivel mundial, los organismos internacionales están hablando a los acreedores del mundo entero a que se debe flexibilizar, considerar que estamos en medio de una pandemia y que la prioridad es la vida de los ciudadanos. Sin embargo, y perdóneme que le haga esta aclaración, el gobierno pagó efectivamente 300 millones de dólares, si no me equivoco, entre junio y julio al Fondo Monetario, o mejor dicho, a los tenedores de la deuda para renegociar, y obtuvo 6.000 millones hasta diciembre del año pasado. No sé si la reflexión sea, digamos, la correcta en este proceso que estamos hablando de salud. ¿Por qué le digo esto? Porque el otro día conversaba con el ministro Pozo y él decía que para el presupuesto de este año de salud se van a destinar 3.000 millones de dólares. Que puede que suene poco o puede que no sea lo suficiente, pero me parece que si usted hace una buena administración de ser gobierno, esos 3.000 millones podría servir para la adquisición de vacunas. Por supuesto que sí, ojalá sean suficientes, y si no lo son, tenemos que ¿No ha sacado procurar un recursos presupuesto adicionales. usted, perdone que le interrumpa, de esos 3.000 millones? Imagino que sí sabe cuánto es el presupuesto para este año, y en función de eso ya ir programando cómo va a ejecutar eso y cuánto va a destinar de esos 3.000 millones, por ejemplo, para la compra de vacunas. Lo que pasa, Byron, es que hay una vacuna que cuesta $20, claro, otra vacuna que cuesta, otra que cuesta $4. Sí, sí, sí. Entonces, correcto, obviamente, correcto. hay una gran diferencia en los precios, por eso es importante hablar con todos. Entiendo que la vacuna la otra vacuna AstraZeneca, me parece que tiene ya incluso el permiso de las autoridades de Oxford, es decir, no es una vacuna cualquiera, también da garantías, vale $4. Entonces, creo que tenemos que, de asumir el gobierno, por supuesto, ver una vacuna que garantice las certezas que requerimos, y de esa manera pues tratar de conseguir el mayor número de vacunas. Yo aspiro, en efecto, de que, bueno, es que la verdad, una vez que sale el ministro Pozo, estamos con un presupuesto prorrogado, pero tan pronto asumamos, tenemos que construir una nueva proforma que deberá ser enviada con urgencia a la Asamblea Nacional. Y en esa nueva proforma, Byron, vamos a garantizar los recursos para cubrir 10 millones de vacunas, que es nuestra meta hasta finales del 2021. Momento de hacer una segunda pausa, y al regresar vamos a hablar sobre los temas de institucionalidad, corrupción y, por supuesto, lo que hará de ser gobierno de Alianza País nuevamente con la relación con la Asamblea, porque va a depender mucho de la correlación de fuerzas para saber si efectivamente tienen esas mayorías para poder aprobar los grandes proyectos de reforma institucional, las reformas del Estado en general para su nuevo gobierno. Volvemos. Regreso, y ahora queremos entrar a un eje fundamental que también se plantea en su propuesta de campaña, que es la política exterior y la manera en que el Ecuador se inserta en el mundo. Entonces, yo le quiero preguntar, candidata Peña, ¿cuál es su perspectiva frente a la integración regional que usted efectivamente menciona en su plan y que ha sido sin duda alguna un elemento crucial en la política exterior ecuatoriana y, por qué no decirlo, un talón de Aquiles en los últimos años? Yo creo que el Ecuador debe ser un país que tiende puentes, todo tipo de puentes. Tenemos una realidad inmediata que son nuestros países vecinos, con los que compartimos problemáticas, temas de la delincuencia transnacional, temas de movilidad humana, temas comerciales. Entonces, creo que esas relaciones deben fortalecerse, obviamente con nuestros vecinos, que, como le digo, son nuestra realidad más cercana, y por supuesto tender puentes también a otros sectores del mundo con los cuales el Ecuador necesita relacionarse, fortalecer relaciones comerciales, humanitarias y demás. Y su visión, perdón si me permite, respecto al UNASUR, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué pasó con la UNASUR? ¿Qué pasó con ese, como se escucha con frecuencia, ese elefante blanco, no solo en la construcción física, sino en lo que supuso en términos geopolíticos? Yo creo que la UNASUR representa una aspiración de los países de Latinoamérica de integración.
Lastimosamente, me parece que fue muy radical, ¿no? En el momento en que uno quiere relacionarse con todos los demás grupos que existen, creo que debe haber apertura y tratar de que en efecto estas instancias no solamente respondan a una visión política, ideológica, sino también respondan en efecto a resolver las necesidades inmediatas de las poblaciones que las integran. Candidata, para seguir en el tema de integración y de acuerdos internacionales, ¿usted va a ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo comercial con Estados Unidos, además del Fondo Monetario? Le digo esto porque va a depender muchísimo también de cómo vea usted esta relación internacional de mercados, porque el 60% de los que van a exportar a Estados Unidos no solamente van a ser los grandes empresarios, sino las pequeñas, medianas empresas, porque eso dice la segunda fase del acuerdo. Tenemos seguridad de que si es que ustedes son gobiernos van a mantener este acuerdo comercial con Estados Unidos. Usted fue migrante y conoce bien cómo funciona esto. Estimado Byron, el problema del acuerdo no son las exportaciones. Por supuesto que vamos a querer impulsar cualquier acuerdo que signifique mayor exportaciones a nuestros productores nacionales. Lo peligroso de los acuerdos es que es lo que vamos a permitir que ingrese y la capacidad real que tiene nuestra industria ecuatoriana de competir con esos productos que se elaboran en países que no tienen las garantías laborales que el Ecuador tiene, que tienen salarios mucho más baratos que lo que el Ecuador tiene, y de tal manera que el Ecuador no pueda competir con esos productos que van a ingresar al Ecuador. Un ejemplo claro de aquello es México, Byron. México es un país que ha tenido relaciones comerciales con Estados Unidos siempre, pero eso no necesariamente ha significado mayor plazas de trabajo para los mexicanos. Los mexicanos siguen yéndose a Estados Unidos en procura de oportunidades que no consiguen en ese país. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que llegar a acuerdos, pero tienen que ser acuerdos en los que el Ecuador también gane, no solamente, digamos, en el ámbito exportador, que es importantísimo, pero también tenemos que precautelar a los que producen y a los que quieren satisfacer una demanda doméstica, que a lo mejor puedan verse en incapacidad de producir, de competir, y de esa manera perdamos estas plazas, estas fábricas, estas industrias que generan trabajo para nuestros ecuatorianos. Así es que lo que yo garantizo es revisar todos estos acuerdos con objetividad, no dejarme llevar de radicalismos, pero siempre procurar los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero eso significa que no lo va a ratificar. Tengo que revisarlo a profundidad. Okay. No estoy segura que ya esté firmado. Yo entiendo que hay unas Hay una segunda fase que le corresponde al nuevo gobierno. Así es. Entonces, en esa segunda fase, claro, por supuesto que vamos a revisar. Y créanme que si es un acuerdo que nos va a beneficiar, por supuesto que lo vamos a firmar. Yo creo que aquí hay que ser absolutamente pragmáticos en los intereses de los ecuatorianos. Mi intención es relacionarme con todos los países del mundo que ofrezcan oportunidades para que el Ecuador pueda vender, pueda relacionarse, pueda mejorar su economía. Lo mismo va a hacer con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo hasta el 2022, porque tenemos todavía 2 desembolsos de casi 2.500 millones entre el 2021 y el 2022. ¿Lo va a ratificar? Byron, tenemos que revisarlo también. Queremos instalar una mesa de transparencia para revisar los acuerdos, para revisar también la deuda, los diferentes tramos, y lo queremos hacer de manera transparente con los ciudadanos. Tengan ciudadanos la certeza que esta mujer, de llegar a la presidencia, garantizará que cualquier acuerdo, cualquier decisión que se tome, no se tome para beneficiar a lo mejor una tendencia ideológica, sino para beneficiar los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Yo quiero, si me permite, ir a uno de los temas más delicados y más relevantes de esta discusión. Candidata Peña, ¿cuál es su postura política? Y le voy a decir un poco, y con todo el respeto del caso, lo que se escucha frente a su relación con la antigua Alianza País, con el anterior gobierno, con el nuevo. Y dicen, bueno, pues, ¿qué pasa? He escuchado varias veces, la candidata Peña se ha ido acomodando al mejor postor. Yo creo que ese es un derecho que tenemos la ciudadanía de saber cómo se manejan sus afinidades y desafinidades. Bueno, estimados ciudadanos, Jimena, esta mujer, esta migrante, se ha mantenido en su organización política, en aquella que le vio nacer en Estados Unidos políticamente en el 2007. Yo no me he cambiado de camiseta, yo no me he desafiliado por defender la corrupción, yo he permanecido en mi organización política.
Ya he aclarado este tema muchas veces y me parece que la insistencia en este tema es de pronto porque se cree que la mujer no puede generar un liderazgo propio, sino que tiene que estar amparada siempre de una gran figura hombre, en su momento Correa, ahora tiene que ser Lenin, y no se comprende que la mujer ecuatoriana puede generar un liderazgo propio. Yo no soy ni Correa, ni soy el continuismo de este gobierno al que he criticado fuertemente. Yo aspiro como mujer gobernar mi país, retomar el proyecto político por el que retorné al Ecuador y liderar desde mi visión de mujer, desde las prioridades de las mujeres ecuatorianas. Yo estoy de acuerdo con usted en que con frecuencia pasa que creen que las mujeres no podemos tomar una decisión de manera individual. Créame que también lo he pasado. Sin embargo, creo que en este punto no se aplica. Y le voy a decir por qué. Porque no le estamos preguntando cuál de los señores es el que le acompaña. Esa pregunta no fue la que formulé. Mi pregunta concreta es... si es que llega usted a Carondelet, le doy la vuelta para ver si es que le es más fácil, ¿esto implica que va a regresar el expresidente Correa? Usted empezó con Correa, después se fue con Lenín Moreno y ahora está independiente. Y en esa misma línea, creo que la insistencia es necesaria. Yo creo que más bien es una oportunidad para usted para seguir aclarando estas dudas que, como es normal, a los ciudadanos y ciudadanas que no estamos en el tejimaneje de las discusiones políticas, nos genera muchísimas dudas. ¿Cómo no, María Paz? Me parece que no me escuchaste, pero te voy a repetir. Yo me he quedado en mi organización política. Yo no regresé de Estados Unidos para seguir una figura masculina. No me quedé en Alianza País para defender una figura masculina. Yo me quedé en mi organización política porque estoy convencida en el proyecto de esa organización. Y por primera vez este proyecto está liderado por una ecuatoriana como usted, ciudadana que me ve y que siente que este país debe desprenderse de esas figuras machistas y generar una política participativa, una política que escuche al 51% de la población que representamos nosotras las mujeres. Candidata, hay un desgaste político de todas las organizaciones y el Parlamento está lo más desgastado posible y tiene, creo que, menos del 3% de credibilidad y de aceptación. Estoy seguro que la mayoría de los partidos y movimientos no van a tener mayoría en el Parlamento, incluyendo Alianza País. Eso le pone a usted en una difícil posición de ser gobierno, por supuesto, de tener una capacidad de colegisladora, en el caso del Ejecutivo, en los proyectos importantes que usted intente o pretenda plantear en el Parlamento. ¿Ha pensado en eso? ¿Hay posibilidades de un cogobierno con las fuerzas que quizás sean súper dispares para esta nueva legislatura? Yo creo que como presidenta y también teniendo la experiencia de haber sido legisladora, Byron, es fundamental que el Ejecutivo respete la función legislativa. Lastimosamente, durante las últimas administraciones, la Asamblea Nacional ha sido un chivo expiatorio. Prueba de ello es que la única persona fiscalizada en el periodo legislativo 2013-2017 y que fue presa por un tema de corrupción fue una ex asambleísta. Lo propio ha pasado ahora, en medio de la pandemia, en medio de tanta decisión equivocada que se tomó en el gobierno. El escándalo fue los 4 o 5 legisladores que tenían carnet de discapacidad. La Asamblea Nacional, lastimosamente, ha sido usada como un chivo expiatorio, una cortina de humo para generar, digamos, molestia ciudadana y de alguna manera distraer la atención sobre las decisiones que se han tomado. Desde mi gobierno voy a gobernar con respeto a la función legislativa. Y en la invitación a que hagamos, por supuesto, llegamos a un acuerdo, no en base a reparto de instituciones, sino en base a las necesidades de la población. Cómo desde el Ejecutivo, a través de la política pública, podemos implementar las leyes que aprueba la Asamblea para cambiar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Yo como legisladora en los últimos 2 periodos no he tenido ni una sola reunión con el presidente de turno o con los presidentes de turno para hablar de la realidad de los migrantes, para hablar cómo están los consulados, cómo están las políticas públicas de movilidad humana, cuál es la falencia, en qué se puede fortalecer. No se nos ha tomado en cuenta para nada cuando los legisladores, nos guste o no, representan a un sector político, a un sector ciudadano y son electos de manera democrática. Entonces, queremos inaugurar un gobierno que respete las diferentes funciones del Estado y que invite a la función legislativa a ser parte de esa toma de decisiones, priorizando los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, que hay un bloque de mayoría a favor del señor Correa, llámese Revolución Ciudadana o UNES.
y usted se ve en la necesidad de conversar con ellos para buscar acuerdos en la Asamblea y ellos le piden un indulto al presidente Correa, ¿usted lo haría? Bueno, el indulto tiene ciertas condiciones que se deben dar, Byron. Es por temas humanitarios. El tema del expresidente no es un tema humanitario, es un tema de corrupción. Realmente yo no pudiera tomar esa decisión en base a las facultades constitucionales que establecen que el indulto se dé no por temas políticos o de corrupción, sino por temas humanitarios. ¿Pero llegaría usted a negociar con bloques cercanos del expresidente Correa o con otros de cierta afinidad política a la suya? Bueno, es obvio, pues si es que yo voy a llegar a la presidencia de la República, voy a tratar de dialogar y acordar no solamente con ellos, sino con todos los sectores del país, con los sectores empresariales, con los sectores más distantes, digamos, más excluidos de la población, porque yo no voy a gobernar para un grupo. Yo aspiro a ser la presidenta de los 17,5 millones de ecuatorianos. Pero ceder y para espacios eso de poder, tal vez. Yo le he mencionado que yo aspiro a construir acuerdos en base a necesidades de la gente. Los asambleístas que son electos, yo entiendo, están ahí para defender los intereses de sus territorios, para ser la voz de sus territorios. Si tenemos legisladores electos con esas circunstancias, yo aspiro a llegar a acuerdos que nos permitan resolver necesidades de la gente y no resolver la necesidad de exponer a un amigo en un cargo público. En el tema de corrupción, usted ha sido muy clara en esto y lo he escuchado en varias intervenciones suyas, pero más allá de tomar este tipo de decisiones, la verdad que el tema de la corrupción cada vez nos sorprende más, no sé si ya nos deja de sorprender, y el ciudadano está como hastiado de estos temas. ¿Qué nuevo nos puede decir como para tener la seguridad de que usted va a combatir la corrupción en todos los frentes del gobierno o en general de la institucionalidad? Bueno, lo primero que hay que decir a los ciudadanos es que la presidenta de la República no administra justicia. Eso hasta por un acto de responsabilidad. Aquel presidente que dice yo voy a acabar con la corrupción le está mintiendo. Porque en primer lugar la corrupción se sanciona no en Carondelet o en el Palacio de Gobierno. La corrupción se sanciona en las cortes, en el sistema judicial. Lo que tenemos que aspirar es que la justicia cumpla con su tarea sin influencia económica ni política, que hagan lo que tengan que hacer sin miramientos, que tengan toda la autonomía, la independencia para que puedan ejercer todo su rol y administrar justicia que debe ser de manera igualitaria para todos los ecuatorianos. Yo desde mi gestión, yo lo que quiero hacer es gobernar sin una aura de impunidad, que ningún colaborador mío crea que va a estar cobijado o protegido si tiene actos de corrupción. Yo aspiro a conformar un gabinete paritario que cuente con una importante presencia de mujeres que sean parte de la toma de decisiones, pero ese equipo de trabajo deberá saber que tendrán todo mi respaldo a medida que cumplan con sus tareas. Funcionario que llega a estar sancionado por actos de corrupción, ese funcionario deberá irse del gobierno para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar con la justicia. Precisamente a ese tema quería referirme. Jimena Peña, la única candidata mujer entre 16 candidatos. Esto nos dice mucho de cómo está el Ecuador. Creo que no hace falta mayor análisis. Es evidente que cuando tenemos un país en que mal contado el 51% de la población somos mujeres y es incapacidad de que la participación política de la mujer llegue a los liderazgos más altos, ¿no es cierto? En esa línea mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que por ser la única candidata mujer o por ser en el supuesto que llegue a la presidencia, su agenda es o tiene que ser la de género? Mire, yo creo que la agenda de las mujeres debe ser la agenda de cualquiera que llegue a la presidencia. Yo obviamente soy mujer y estoy visibilizando toda la problemática que viven las mujeres en el país, pero yo aspiro a que al tener una vocera permanente de tema de mujeres, y ya lo estamos viendo de hecho, otros candidatos también den la cara y sobre todo den respuestas a lo que estamos viviendo las mujeres en el Ecuador. Realmente yo como legisladora he tratado de promover la participación política porque estoy convencida, María Paz, de que la política ecuatoriana debe nutrirse del aporte de la mujer en la toma de decisiones. No solamente tener a las mujeres como figuras decorativas para decir que están siendo parte de la toma de decisiones y la verdad no lo es. Entonces queremos tener un gabinete paritario para que vengan, para que debatan, para que aporten y de esa manera tomar juntos y juntas decisiones de trascendencia nacional. En este caso, sí, María Paz, soy la única candidata mujer. Yo aspiro a que en las siguientes elecciones hayamos más mujeres candidatas a la presidencia de la República y aspiro que las mujeres voten por mí. Sin embargo, no
quisiera que voten solamente porque soy mujer. Yo quisiera que voten porque ven en mí, una mujer capaz, una mujer que representa sus intereses y una mujer que puede gobernar con firmeza, pero también con la sensibilidad que requiere en este momento las tomas de decisiones en el Ecuador. A mí me alegra mucho escucharle, le soy sincera, siendo la única candidata mujer, yo creo que es importante el tener claro que si bien existe una agenda de género, que debería ser la agenda de derechos humanos, pero que el hecho de ser mujer y llegar a un puesto de toma de decisión tiene que darte la libertad de que lleves la agenda cualquiera que esa sea. Sin embargo, en base a lo que usted expresa, y con lo cual, insisto, me congratulo, pero también... Debo insistir porque usted viene de un gobierno donde precisamente bajo un discurso de agenda de género se atropelló los derechos de las mujeres, se vulneró a las mujeres en general. Quizás los casos más emblemáticos son los dirigidos a las periodistas que todos conocemos. Tristemente una de ellas ya no está entre nosotros. Y entonces yo le pregunto cuál fue su postura en aquel entonces, cómo se sentía usted. Y quiero conocer, refrésquenos la memoria, cuál fue su postura públicamente. Bueno, te comento, yo fui legisladora desde el 2013, en efecto he estado participando, estuve dentro de las legisladoras que estuvo promoviendo la despenalización del aborto en casos de violación. Obviamente han habido algunos excesos de comentarios por parte de los que han gobernado últimamente relacionado a las mujeres. No vayamos tan lejos. Tenemos candidatos presidenciales que ahora han dicho que la mujer se pinta para conseguir marido. Lastimosamente, pero ese no es un bloque político. Pero estoy dando una muestra de cómo... Pero usted se vinculó a un bloque político a pesar de aquellos antecedentes, siendo una mujer que tiene muy clara la perspectiva de género. Mire, le voy a ser honesta, María Paz. Cuando yo vine en el 2013 fue mi primera experiencia política y claro, éramos parte de una bancada que era bastante orgánica, había una línea bastante vertical. Yo creo que debo reconocer que he tenido que recorrer para tener experiencia, para poder tener mayores claridades de las posiciones y tener la firmeza para defenderlas. Creo que uno no nace conociendo absolutamente todo. Creo que es de humanos tener una primera etapa que le permite a usted fortalecer sus capacidades y pues desarrollarlas en su capacidad total. Durante estos 4 años ya que ha sido mi reelección, realmente he tenido una posición firme en varios temas. En el Código de la Democracia pudimos, por ejemplo, garantizar el binomio paritario para el 2025, encabezamiento de listas para las mujeres en el 50%. Por ejemplo, tipificar con bastante firmeza el delito de violencia política. Tratamos también de despenalizar el aborto en casos de violación. Lastimosamente nos faltaron 5 votos, pero claro, hemos podido defender con mayor firmeza por convicción, no necesariamente por cálculo político. Hemos trabajado en varias reformas legales que muchos ciudadanos desconocen, pero hemos estado ahí siempre aportando, siempre promoviendo, y ahora como presidenta de la República tuviera la oportunidad histórica de aterrizar toda esta visión, toda esta experiencia, todas estas prioridades de las mujeres, de la mano de las mujeres. Candidata, y a su candidato vicepresidencial de ese gobierno, ¿qué rol le va a dar? Bueno, un rol inicial... Partiendo de lo de género, ¿no? Bueno, no, un rol inicial para Patricio, ya hemos dialogado, es que él se haga cargo de una revisión integral del sector público. Una de nuestras propuestas de lucha contra la corrupción es la profesionalización del sector público. Queremos un sector público que no tenga tanto cargo de libre remoción, que lo que hace es facilitar la toma de instituciones por parte de las fuerzas políticas de turno. Queremos sector público que sea profesionalizado, que garantice igualdad de oportunidades en el momento de ingreso a estos sectores, que los funcionarios públicos puedan ascender en su escala salarial en base a su hoja de vida, en base a su trayectoria laboral, en base a su formación, a su capacitación, y de esa manera pues los diferentes cargos se vayan ocupando por mérito e ir despolitizando el sector público para garantizar instituciones sólidas que no dependan de la fuerza política de turno. Candidata Jimena Peña, muchas gracias por acompañarnos. María Paz. Le agradezco mucho, ha sido un gusto poder conocer a profundidad esta mañana a la candidata Jimena Peña y nos seguiremos encontrando con los siguientes candidatos los próximos días. Byron. Así es, María Paz. Jimena, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes televidentes, nos vemos el próximo día lunes con un nuevo candidato a rumbo a Carondelet.